Mis hijos esta semana pues hablando del futuro, ¿no? De ese lugar celestial, creo que no nos vamos a acordar nada de este mundo y diría, pero nada nos vamos a acordar. Le dije, mira, cuando nosotros salimos y Dios nos dio la oportunidad de ir a conocer el mar, ¿de qué te acordaste de la casa? ¿De qué te acordaste de tus trabajos, tus tareas? No, 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 yo no me acordé de nada, estaba disfrutando ese día de conocer el mar. Le dije, pues así va a ser. Cuando estemos en la presencia de Dios va a ser tan glorioso que no nos vamos a acordar de muchas cosas de este mundo, y por eso creo que va a ser un día glorioso. Estamos caminando hacia ese lugar celestial y espero que estés con el ánimo, espero que estés con la confianza, la esperanza de que entraremos a ese reposo, a ese lugar celestial. Pero estamos estudiando el libro de Josué y Josué habla de lo mismo. Recuerdan que con Abraham Dios estuvo diciéndole, voy a hacer de ti una gran nación, te voy a dar una tierra, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero hasta el momento, hasta Deuteronomio, no se había cumplido. Y realmente a través del libro de Josué es que empezamos a ver cómo Dios le dio y cumplió ese propósito de entregarle la tierra prometida. Esa tierra anhelada, esperada, soñada, generación tras de generación. 600 años, más de 600 años estaban esperando ese momento. Ahora están a puertas de entrar con Josué. Así que vamos a ver durante la narración y lo que está escrito en el libro de Josué, una descripción increíble de cómo Dios obra a través de situaciones imposibles para el ser humano. Y ese va a ser uno de los temas de hoy. Creo que todos nosotros y todas las familias, en alguna medida, como dice Santiago, tenemos pruebas, situaciones difíciles, ¿no? Y a veces son problemas materiales, son cosas que nos pasan en el día a día. Pues el tema de hoy, capítulo 3 de Josué, que vamos a leerlo, tiene que ver con Dios da una solución espiritual a un problema material. Ese es el tema de hoy. Vemos en el cruce, en el paso del río Jordán, que Dios, a pesar de que había un problema material, tenían un problema real, Dios les dio una solución espiritual. Y creo que vale la pena poner atención a la palabra de Dios, porque a nuestros problemas Dios siempre quiere darnos una solución espiritual. Vamos a orar y que podamos ver a través de este capítulo de Josué que realmente la narración del paso del Jordán es el capítulo 3 y 4, lo vamos a ver en dos temas, y el capítulo 5 también está hablando de lo que pasó tan pronto pasaron al otro lado del Jordán, pero creo que nos da mucha esperanza, anhelo, confianza de ver a Dios obrar, Dios dando soluciones espirituales, porque Dios no da soluciones simplemente porque sí, Él tiene un propósito con cada situación, y en cada situación y en cada necesidad, pues Dios quiere darnos una solución espiritual. Vamos a orar y comenzamos nuestra narración. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana que nos das el privilegio de estar juntos, el privilegio, Señor, de estar frente a tu palabra, escudriñar ese capítulo 3 que tú nos describes y nos enseñas, Señor, cuán poderoso eres, cuán dueño de todo eres, que no se escapa nada, que eres ordenado y que cumples a cabalidad tus promesas. También ayúdanos, Señor, a tener esa confianza, esa firmeza en lo que tú dices, y en las situaciones que vivimos podamos ver claramente que tú sigues obrando en nuestro diario vivir. Tú das una solución, Señor, espiritual a nuestros problemas físicos y materiales también. Gracias te damos, dirígenos, ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues qué día tan glorioso este capítulo 3.
Ya hemos visto que en capítulo 1 murió Moisés y Dios levantó a Josué, aunque lo había preparado durante 40 años en el desierto, lo puso adelante en lugar de Moisés. Pero ahora dice, si vemos el capítulo 1, versículo 11, capítulo 1, versículo 11 de Josué, dice que pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da posesión. Así que allí el primer mandato que dio Josué fue, bueno, prepárese, dentro de 3 días pasaremos el Jordán. Capítulo 2 dice que durante esos 3 días Josué había enviado también unos espías a reconocer la tierra y llegaron a Jericó. Y esa es la narración del capítulo 2, lo que pasó con Rahab. Y vimos la gracia de Dios con una mujer que nada tenía que ver con la nación de Israel, pero que Dios la hizo parte aún de su genealogía. Ahora vamos al capítulo 3, vamos a leerlo y vamos a continuar. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín. Recuerde, Sitín era donde estaban, pero Sitín había sido el lugar donde con Moisés los hombres habían fornicado con las mujeres moabitas. Fue un lugar terrible de juicio donde también Balaam y Balac participaron allí, y eso pues lo dejo de historia para que lo estudies. Sitín, un lugar con Moisés de pecado y de juicio, ahora es un punto de referencia diciendo Dios va a hacer algo glorioso. Partieron de Sitín, vinieron hasta el Jordán, llegaron al río y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, en pos del arca, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino, pero entre vosotros y ella, el arca, haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová le dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendas cómo estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos, escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al leveo, al fereceo, gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán se suele desbordar por todas sus orillas durante el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, o el mar muerto, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo
hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Este capítulo y esta narrativa describe la obra maravillosa y milagrosa, poderosa de Dios. Josué está a puertas de pisar la tierra prometida, pero hay un obstáculo, ¿no? Aunque en el 2:24 los espías le habían dado la gran noticia después de haber pasado 3 días allí escondidos y habiendo hablado con Rahab y Jericó, dijo que Jehová había entregado toda la tierra en sus manos y que los moradores del país desmayaban por causa de los hijos de Israel. Ya habían conquistado este lado del Jordán, ya Og, ¿cierto? Y otros reyes habían caído poderosamente por mano de Dios. Así que los de Jericó y todos los de Canaán estaban con los ojos abiertos. ¿Qué está pasando? No, pero nos protege el río. Y el río era una protección para los del otro lado del río Jordán. Así que hay gran expectativa. Está conmovido Josué por la vista que tiene al horizonte inmediato. Está viendo el río y al otro lado la tierra prometida, como lo que cantábamos hoy. ¿Qué estás viendo hoy? ¿Qué estás esperando? ¿Estás viendo lo que el Señor viene y va a dar? Amén, así debe ser. La expectativa de gozo, de ánimo, aunque hay un obstáculo, aunque hay situaciones adversas, debemos mirar más allá de lo que Él nos permite ver con sus promesas. Creo que desde el más joven hasta el más viejo fueron obedientes a lo que Josué estaba indicando. Hay muchos paralelos frente a lo que pasó con Moisés y lo que pasó con Josué. Vemos que no murmuraron. Estas personas no murmuraron. Estas personas estaban cuidadosas y pacientemente esperando las instrucciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Sabían que estaban ya a puertas de este viaje de 650 años que había prometido Abraham. Ya era una nación, más o menos 2,5 millones de personas. Pero ¿cómo cruzarán ese obstáculo? ¿Cómo resuelven el problema que tienen enfrente? ¿Sabe? Así debemos recordar ese capítulo en nuestro diario vivir. ¿Cómo resolver un problema que está frente a nosotros? Y es un problema real, es un problema que lo vemos y que otros pueden ver, pero la actitud del creyente no debe ser de queja, ni de murmuración, ni de pesadumbre, sino de ánimo y de ver que Dios da una solución espiritual a un problema real y material. Lo primero, vamos al capítulo 3, versículo 1, no vamos a ver versículo por versículo, sino vamos a describir un poquito, ya hemos leído todo el capítulo, algunos apartes de lo que vemos en este relato. Capítulo 3, versículo 1. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. ¿Y qué hicieron? Reposaron allí antes de pasarlo. Se supone que de Sitín allí a donde está el Jordán, algunos piensan que son 10 kilómetros, era en un día, en una tarde que se podía llegar allí. Pero dice que estuvieron 3 días, ¿no? 3 días, versículo 2, después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Es decir, que estuvieron 3 días reposando antes de pasarlo. Creo que en momentos difíciles y cuando vemos problemas hay que estar quietos y tranquilos. Hay que contemplar la situación, hay que observar. Antes de entrar a acción y antes de resolver por nuestras propias fuerzas, cuando hay un problema real, tenemos que sentarnos. ¿Y sabe que ese principio no lo aprendió Josué por sí solo? Vemos que estos acontecimientos también le sucedió a Moisés en el Mar Rojo. Cuando llegaron al Jordán, pues es una barrera, no pueden pasar, no es un riachuelo, no es una quebrada que saltan con un pie y pasan al otro lado. 2,5 millones de personas con ganado, con niños, con muchos enseres, muchas cosas. No es posible pasar al otro lado. Pero reposaron allí 3 días.
El Jordán es un río que nace en la parte del norte, si nuestra mente está, arriba está el mar de Galilea, de ahí de los montes de Galilea viene a bajar el río Jordán hasta el mar Muerto. Bien, son más o menos en el monte de donde nace 70 metros sobre el nivel del mar, pero va a empezar a bajar hasta el mar Muerto 390 metros, 400 metros. El mar Muerto, por eso se llama el mar Muerto, porque está 400 metros por debajo del nivel del mar. Es el punto más bajo en la tierra. Y el río Jordán va desde Galilea o los montes de Galilea y va a bajar 400 metros hasta el mar Muerto. Así que la caída es vertiginosa. La anchura del río Jordán, algunos en promedio piensan que es entre 27 a 40 metros en otros lugares. Era imposible que alguien pudiera pasar simplemente porque quiere pasar. No había puentes, no había pues grandes barcos o máquinas que pudieran llevarlos al otro lado, ¿no? ¿Cómo vamos a pasar? Está la tierra prometida, pero ¿cómo vamos a pasar? Según el versículo 15, dice capítulo 3, versículo 15, que este río estaban a la orilla y se desbordaba porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Nos daba un aproximado de cómo estaba el río. Si tú ves un río que se desborda, no es porque está seco, es porque evidentemente hay abundancia y hay mucha agua. Así que es un problema real, ¿no? Dice que era el tiempo de la siega. Bueno, cosas impresionantes con esta narración. Saben que cuando habla del tiempo de la siega, y si vemos capítulo 5, versículo 11, dice que ellos comieron y celebraron la Pascua. Cuando pasaron al otro lado, lo vamos a ver más adelante, ellos celebraron la Pascua. Tan pronto pasaron, hubo un evento que lo vamos a ver, pero celebraron la Pascua, es decir, que estamos hablando es el mismo momento, el mismo evento de lo que ocurrió con Moisés en la salida de Egipto. 40 años después, en la misma fecha, ellos están allí ya no frente al Mar Rojo como estaba Moisés, sino frente al Jordán y van a celebrar la Pascua al otro lado. Otro paralelo. Moisés fue preparado durante 40 años antes de ser el libertador. Dios preparó a Josué durante 40 años en el desierto y ahora es el libertador. El tiempo de la siega, el río Jordán se desborda, está creciendo. Es imposible para pasar en un momento así. No es que esté seco, no es un tiempo seco, pero la fecha es exactamente la misma cuando Moisés pasó el Mar Rojo. ¿Sabe? Dios hace cosas increíbles y el jueves había una chica en un estudio bíblico que dijo, ¿y por qué Dios utiliza tanto ciertos números y ciertas fechas? Bueno, la respuesta fue, Dios es el mejor maestro de maestros y no quería dejar al azar cualquier cosa. Siempre está haciendo énfasis y se repiten ciertas situaciones y hay ciertos eventos que Dios resuelve de la misma manera y que también nos enseña a nosotros que es el mismo Dios que puede resolver los problemas hoy en día en nuestra vida. No para nuestro bien, es porque Él tiene un plan específico. ¿Qué hace el pueblo? Va a estar allí, está contemplando este río impresionante durante 3 días. 3 días dice que reposaron allí antes de pasarlo. ¡Qué frustración! Estamos ya listos a entrar y hay un problema, y un gran problema. Solo nos separa un río de la tierra prometida. Hay una barrera inquebrantable. No se puede hacer nada humanamente hablando. Es una época en que se desborda el río para la seguridad de los niños, de la familia. Recuerdo cuando estuvimos en Buritaca, se une el río y el mar en la costa,
y el río no era más de la parte más honda, era como 1.5 metros, pero la fuerza nos llevaba y nuestros niños teníamos que cogerlos y alzar los corotos que tuviéramos para poder pasar. No era tan fácil. Imagínense 2,5 millones de personas con muebles o con cosas llevando allí para armar sus carpas, el tabernáculo, todo. No era posible, era imposible. Sin embargo, no hay quejas ni murmuraciones en este evento de Josué. Pero miren lo que pasó, y vamos al Éxodo a ver la misma situación y la queja y el reclamo de la gente. Vamos a Éxodo capítulo 14. Recuerde que el capítulo 12 fue el establecimiento de la Pascua, fue cuando murieron, o la última plaga, la última maravilla de Dios, la plaga de los primogénitos, y salen, el faraón los deja salir. Capítulo 14, están allí en una encrucijada. Al lado y lado hay montañas, enfrente está el Mar Rojo y atrás viene el ejército egipcio. En Éxodo 14, versículo 13 y 14, Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No temáis, estad firmes y ved la salvación. La diferencia, aquí vemos que si vemos el versículo 19, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso atrás. Y vemos que la nube los cubrió y también les ayudó a pasar después. Versículo 29, los hijos de Israel fueron en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda, y vieron la salvación de Dios. Pero aquí lo que quiero que estemos mirando es, estemos quietos y tranquilos contemplando el problema, esperando la obra de Dios. Dios obra, Dios obra. Josué tenía una copia de la ley, de este evento. Josué tenía una copia y pudo decir: tranquilos, vamos a estar aquí tranquilos, vamos a esperar que Dios haga algo. ¿Has pasado por un momento difícil? ¿Has pasado por un evento donde te encuentras frustrado porque no puedes hacer nada? Porque humanamente, si lo pudieras hacer, lo harías, pero ya no puedes hacer nada. Creo que hay muchos eventos y cada uno puede narrar una situación. Recuerdo cuando mi papá le diagnosticaron de cáncer en 4 meses. Fue muy difícil, muy rápido su partida. ¿Qué se podía hacer? Nada. Recuerdo cuando nuestra hija mayor estaba en la UCI, recién nacida, durante 3 meses, pero durante el primer mes fue crítico. Y una noche nos dijeron: esperen lo peor esta noche, no hay nada que hacer. Es terrible, palabras duras. Y no podíamos ni hablar. Y recordaba este evento de estar quietos, en silencio, esperando a la expectativa de la gracia de Dios. No era tiempo de decisiones o de salir corriendo, era tiempo de orar, era tiempo de contemplar y esperar en la gracia de Dios. La Biblia dice que reposaron, contemplaron la situación imposible humanamente hablando, que no haya salidas, pero aunque todo se ve frustrado, la promesa de Dios con Moisés fue: estar quietos y tranquilos, ven la salvación de Jehová. Bueno, vamos a ver, esperemos en Dios, Dios va a orar. Pues el creyente hoy en día también debemos tener la confianza de descansar en Dios, saber que la salvación proviene de Dios, dependemos de Dios, no dependemos del trabajo, no dependemos de lo que podemos hacer, porque lo hacemos.
sino que llega el momento en que decimos, Señor, dependo en ti, ayúdame a ver tu salvación. A Dios no se le escapa nada, Él es soberano, Él es Señor. Señor, ayúdame a estar tranquilo, ayúdame a estar quieto, obra tú. Debe ser nuestra oración. Josué estaba frente a un problema real. Reconocer a Dios en medio de nosotros es el siguiente punto. Vamos a leer del 2 al 5. Vemos que pasaron 3 días, estaban allí contemplando, pero es interesante también a los que les gusta estudiar estos 3 días, que varias cosas pasaron durante estos 3 días, pero vamos a detenernos allí. Los oficiales recorrieron el campamento, ahora los oficiales hablan allí, enseñan allí, pero nos enseña cómo debemos actuar frente a las situaciones difíciles. Vimos en Éxodo 14, 19 que el ángel de Jehová y estaba la columna de nube guiándolos, ¿cierto? De día, y una columna de noche también los acompañaba. Era la dirección de Dios. Dios siempre estaba mostrándole a Moisés que estaba en medio de ellos, que estaba con ellos, el que los guiaba. Ahora, en Josué capítulo 3, Josué tiene el arca del pacto de Jehová. La nación no emitió ningún gemido, ningún lloro o queja o murmuración, como lo que pasó con Moisés, que se quejaron, ay, nos hubieran dejado morir allí en Egipto, ojalá. Pues aquí no, aquí ya aprendieron una lección, pero están esperando, están a la expectativa. Josué da una respuesta espiritual, o Dios les da una respuesta espiritual a un problema material que tenían. Les dice, pongan el arca del pacto delante de ellos. Dice que mandaron que cuando vieran el arca del pacto y los sacerdotes, cuando estuvieran frente al río y estuvieran allí en medio del río, van a seguir, van a pasar, van a guiar, van a seguir sus pasos, van a levantarse, van a moverse. El pueblo debía salir y marchar detrás del Señor. El arca del pacto, y vemos de aquí en adelante que el arca del pacto era la presencia misma del Señor. Ya no estaba, y no vemos acá la columna de nube y de fuego de noche, no. Ya van a entrar y varias cosas van a cambiar de lo que pasó en el desierto. Y el arca del pacto era la misma presencia del Señor, donde y tenían que hacer, en primer lugar, adentro había que era una caja, para saber cómo era el arca del pacto, era una caja más o menos de 60 por 60, y adentro tenía 3 cosas. La ley, una copia de la Torá, de lo que Moisés había dejado, la ley de Moisés, los primeros 5 libros, lo vimos ayer con los jóvenes, la Torá. Número 2, tenían maná, el maná, como testimonio de la provisión de Dios durante 40 años, y también la vara de Aarón, la autoridad que Dios había delegado en Aarón y Moisés. Dios ordenó autoridades. Y encima estaba la tapa del arca, era el propiciatorio, donde la ira de Dios estaba allí y era aplacada a través del sistema sacrificial que ya iban a empezar también a tener. Dios lo había estipulado, y el arca del pacto era reconocer a Dios mismo en medio de la nación. Pero dice, y me pareció interesante el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. El arca del pacto iba y por allí debían ir, a fin de conocer, estar conscientes, saber cuál es el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por ese camino. Hay situaciones por las que no sabemos cómo actuar, cómo vivir, pero ten la seguridad, reconoce a Dios en medio de tu vida. Ama la palabra de Dios, ama la ley, ama la Torá, ama los mandamientos de Dios. Y por donde vayas, Él prosperará tu camino. Dios está en medio de nuestras situaciones difíciles. Pero había una situación importante. Bueno,
se levantó el arca, los sacerdotes ya iban a entrar al río, pero dice pero, versículo 4 dice, hay un pero. Ten cuidado con los peros en la Biblia. Cuando dice pero, al final del versículo 4, entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Está diciendo, cuando hablamos de 2000 codos, estamos hablando de una distancia de 50 centímetros, o sea, como 1 kilómetro. Hay distancia de 1 kilómetro, no es mucho, pero es suficiente para que toda la nación pudiera ver, allí va Dios. Eso es lo que está haciendo el Señor. Haya distancia entre tú y el arca. Josué les dio una respuesta que parecía como imposible, ¿no? Hay un río, el río Jordán, una distancia de 113 kilómetros, es como de aquí a Melgar más o menos. O sea, no pueden dar la vuelta por un ladito del río, no, es una distancia larga. De aquí a Melgar tú no puedes, si hubiese un río, no puedes pasar al otro lado, porque tendrías que rodear el río y es mucha gente, mucho tiempo, mucha distancia. Tienen que pasar 3 metros de profundidad, 2.5 millones de personas. Pero Josué en el versículo dice, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas. ¿Saben? Es la palabra maravillas es la única vez que se utiliza aquí en el libro de Josué. Pero muchas maravillas hubo en la narración en este libro. ¿Sabe qué es una maravilla? Primero dice santificaos. Es como, nos recuerda también lo que pasó cuando Moisés llegó al Sinaí y Dios lo iba a hablar, iba a dar los mandamientos. Ellos durante 3 días tenían que santificarse, apartarse, consagrarse, dedicarse a adorar al Señor. Santificaos, prepárense, como que su mente esté enfocada en qué es lo que Dios quiere con esta situación. Pero dice, tengan en cuenta que Jehová hará maravillas entre vosotros. El versículo 11 dice, el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Está diciendo, mira, alguien incrédulo diría, pero ¿cómo una caja de madera va a librarlos de una situación real? Esto es imposible. Aquí lo que está reconociendo es al Dios que les dio ese instrumento y que es el mismo Dios que sacó a la nación de Israel de Egipto, es el mismo Dios que levantó a Moisés, es el mismo Dios que cruzó el Mar Rojo, los cruzó, es el mismo Dios que tiene ahora un problema real frente al río Jordán y es el mismo Dios que dice, pon el arca allí y ellos lo hicieron. El problema era real. La solución que Dios dio es espiritual. Pongan al Señor primero. Pon al Señor primero en tu vida. Deja que el Señor obre. No tomes decisiones simplemente porque te parecen correctas o no. Ten un tiempo de oración, número 1. Tiene un tiempo de espera, contempla, mira. Acércate a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Ve que Dios da soluciones espirituales a nuestras necesidades materiales también. Jehová hará maravillas. Esta palabra, ¿qué diferencia hay entre una maravilla y un milagro? ¿No? Vemos que en el libro de Hechos hay maravillas y milagros y prodigios. Cuando hablamos de maravillas, y la Biblia habla de maravillas, y aquí lo estamos mostrando, cuando habla de maravillas son eventos milagrosos o sobrenaturales de la naturaleza, pero utiliza la misma naturaleza para llevar a cabo algo que va contrario a la naturaleza. Es decir, cuando es una maravilla, y lo que vamos a ver como lo que pasó con Moisés, es que un viento sopló y separó el Mar Rojo, ¿verdad? Utilizó las leyes naturales Dios para hacer algo sobrenatural. O sea, es sobrenatural. Cuando es una maravilla, es que te quedas con la boca abierta mirando y diciendo es imposible. Pero utiliza o va en contra de las leyes de naturaleza para mostrar y hacer algo especial. ¿Qué sería un milagro? Bueno, un milagro es como cuando
Dios sanó a un cojo. El cojo no era que tuviera el pie, era que no tenía pie, solamente tenía el ñoquito de la rodilla, después de la rodilla, y salió el pie. Eso es contra la naturaleza también. Es un milagro. No utilizó las leyes naturales, sino simplemente hizo algo sobrenatural. Una maravilla es que utiliza su poder para hacer algo evidentemente extraordinario, pero utiliza los elementos naturales. En este caso, el que pueda detener un río que va en caída de 400 metros, que también a 30 kilómetros lo va a detener, va a dejar que caiga el agua, se acaba en el mar muerto, y ellos van a poder pasar. Utiliza su poder y va a ser una maravilla. Es algo imposible de pasar, y más cuando es el momento en que se desborda el río. No era posible. Jehová hará maravillas. Él es el Señor, el Adonai de toda la tierra. Dice que pasarán delante de vosotros en medio del Jordán, le dijo Josué capítulo 3, versículo 11. Pasarán y pasaremos el río Jordán. Lo sabía, Josué lo sabía, tenía la seguridad de que iban a pasar. Pero un mueble de madera ¿sería solamente un símbolo religioso para mostrar a Dios? No, no era simplemente una caja de madera. Allí estaba realmente el testimonio de que Dios estaba en medio de ellos, de que no se olvidaran que Dios estaba en medio de la situación real de lo que estaban viviendo. Dios había establecido aún el lugar del propiciatorio, el lugar donde se expiaban los pecados, donde ellos traían la gracia de Dios y no eran consumidos por su pecado. Era la misma arca del pacto. Estos israelitas entendieron el símbolo y creyeron al Señor, lo que estaba detrás de este símbolo, que era el arca del pacto. Por eso no hubo quejas ni reclamos, esperaban, tenían la expectativa y confiaron en la promesa de Dios. Pasaremos el Jordán. Dios hará maravillas. Dios utilizará su poder y de alguna manera hará lo que tenga que hacer. Y ellos simplemente obedecieron, se movieron detrás del arca. Todos podían ver a 1 kilómetro de distancia, ya llegó allí el arca. Bueno, vamos, levantémonos, no vamos a dudar, vamos a ir. ¿Saben? Cuando vemos que la palabra de Dios tiene verdades para nuestra vida, que nos ayudan en medio de las crisis, obedécela sin dudar, no dudes. Aunque esté pasando la situación más adversa, debemos guardar distancia, haciendo lo que debemos hacer, pero creyendo en lo que estamos estudiando. Reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dependemos de Él. Eso es santificarse, eso es apartarse y ver a un Dios único que puede obrar, pero sigue obrando. No dejes de leer la Biblia, no dejes de orar, no dejes de asistir, no dejes de congregarse, no dejes de evangelizar. Por más situaciones difíciles, Dios dice, sigue el arca, sigue la presencia de Dios. Yo estoy en medio de ustedes, yo puedo hacer maravillas. Adelante. Cuando hablaba de ellos estuvieron 3 días contemplando el río Jordán, el problema y la situación que estaban. Vemos que así ocurrió en varios personajes en la Biblia durante 3 días. Génesis 22 nos narra cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Génesis 22:4, vamos allí. Génesis 22:4. Dice, al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio en el lugar de lejos, el lugar que tenía que sacrificar. Y después allí en ese mismo lugar, vio el carnero cuando llegó allí. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar donde Dios obraría. En Éxodo 19, estamos allí, que lo mencioné
antes de dar los mandamientos, capítulo 20, están al pie del monte de Sinaí. Génesis 19, versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, y Dios obró y habló, y les dio luego la ley. ¿Sabe? Hay momentos en que Dios habla, y no estoy diciendo que son 3 días que usted debe esperar, no. Aquí lo que veo es que Dios, a través de repetir eventos, le mostraba a la nación de Israel que Dios podía, aún de los muertos, resucitar a alguien como hizo Cristo. Cristo murió y tal vez había quebrantado la esperanza de sus discípulos, pero al tercer día resucitó y fue algo especial ver la maravilla de Dios. Capítulo 6 de Oseas dice: en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Hay que estudiar más acerca de qué dice la Biblia en cuanto a los 3 días. Pero hay situaciones en nuestra vida que parece que no tuvieran fin. Hay problemas en nuestra vida que parece que no tuvieran fin. Hermanos, número 2, reconoce a Dios en medio de tu vida. Reconocer a Dios en medio de nosotros. Reconocer que Dios está con nosotros y que debemos verlo y debemos reconocerlo en medio de la situación adversa. En medio de la dificultad, Dios está aquí. Recuerdo también un evento difícil en la iglesia cuando en el 96 Dios, el pastor que estaba pastoreando en su momento, deja la obra. La iglesia Nueva Vida quedó sin pastor. 2 años, ¿qué hacemos? No hay pastor. ¿Cómo vamos a seguir? No hay un norte. Como que hay confusión, hay muchas situaciones. Pero su palabra nos recordó que la obra era del Señor, que la iglesia es del Señor, y los diáconos fueron muy fieles en seguir y en ponerse en pie y enseñar según la capacidad que cada uno tenía, con amor, con gracia, no esperando que fueran grandes hombres predicadores. No lo eran. Eran carpinteros, eran constructores, eran mecánicos. Pero su amor y su obediencia a la obra permitieron que la iglesia continuara por la gracia de Dios. Porque Dios edifica su iglesia, contigo o sin ti. La obra de Dios no está limitada a nosotros. La obra de Dios la extenderá y correrá a su palabra y llegará hasta donde Él quiera que llegue. Sé parte de eso. No te limites, no te quedes quieto. Más bien, deja o ve la obra de Dios. Permite ver cada día en la situación que Dios está allí en medio. Sigue haciendo lo que Dios te ha dicho que debes hacer. Sigue haciendo lo que debes hacer, porque la Escritura te dice que debes hacer, no para merecer un cielo, no podemos ganar el cielo, sino para dar testimonio de quién es Dios y que en medio de la circunstancia en que estamos, su nombre es conocido y glorificado y otros conocen quién es Él. Ese es el propósito de tu vida. No eres tú, no soy yo. El propósito es que el nombre de Dios sea reconocido y otros conozcan el Dios en que tú crees. Pero es en medio de las dificultades que podemos ver que primero tenemos que estar quietos y tranquilos, esperando la salvación de Jehová. Número 2, reconocer a Dios en medio de nosotros, en medio de las situaciones. Recordar que Él está en medio de nosotros, que Él dirige nuestros pasos, que su voluntad es perfecta, que tenemos los mandamientos de Dios para obedecer, que tenemos que seguir adelante, que Él hará lo que tenga que hacer, que nos dará la sabiduría y nos dirá por dónde debemos caminar el camino que nos falta.
Él dice, santificaos, apártate a tener un tiempo de completa reserva a Él, en oración, en aflicción, pero siguiendo o haciendo lo que debes hacer. Porque Él es el Señor de toda la tierra, es el Adonai, es el Señor dueño de todo. Dios va a obrar, Él vence lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. No es como nosotros queramos, sino mucho mejor de lo que nosotros podemos hacer. Nuestra tarea es consagrarnos, no quejarnos, no murmurar, no paralizarnos. En varias partes en la Biblia habla de que no te paralices y que Satanás anda por ahí queriendo paralizar a los creyentes. No los va a eliminar, los va a paralizar. Pero reconoce a Dios que eres un Dios victorioso. Acercaos y escuchad la palabra de Dios. Vamos a Josué capítulo 3, versículo 9. Josué capítulo 3, versículo 9. Acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. Si hay una situación, acercaos. Escucha la palabra de Dios. Sigue haciendo lo que Dios te manda hacer. Sigue haciendo lo que Dios te manda hacer. Número 3, del capítulo 7 o del 11 en adelante, vemos y leímos cómo Dios llevó a cabo su plan. Dios actuó, ¿no? Dios actuó. Con mucho detalle lleva a cabo su obra y no vamos a escribirlo. Creo que es una gran historia para leer en la mesa, para recordar cómo Dios nuevamente, así como en el Mar Rojo, así mismo cruzaron el río Jordán. 30 kilómetros de ancho, tal vez, algunos 25 o 30 metros, perdón. 30 metros, este río. No, kilómetros, sí, perdón. Dios hace maravillas. Dios lleva a cabo cosas que nadie más puede hacer. Aquello que para nosotros es imposible, Él lo hace sencillo. Lo hace naturalmente para Él. Para nosotros es impresionante. Las aguas que venían de arriba de los montes de Galilea, a unos 37 kilómetros de donde estaban, recuerda que de Sittim llegaron al Jordán, pero hacia arriba, hacia Galilea, 37 kilómetros que descendían del mar de Galilea, los montes de Galilea hacia el Mar Muerto, detuvo las aguas arriba. Y versículo dice que los dividieron, ¿no? Versículo 13. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten o en reposo en las aguas del Jordán se dividirán. Las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y pasará el agua, bajará hasta el Mar Muerto y luego sí podrán pasar. Se detuvieron, se dividieron las aguas del río Jordán. El pueblo pasa en dirección a Jericó, en dirección a la tierra prometida. Dios hizo con su presencia y poder lo que era imposible para Josué o para cualquier ser humano. Él dio una solución espiritual a un problema material. El cruce del río fue solo el inicio de una campaña de conquista a la tierra que Dios había prometido. Solo era el preámbulo, los primeros eventos de cómo de manera milagrosa Dios iba a entregar tierra tras tierra, tras tierra, tras tierra, hasta entregar lo que había prometido. Aunque no todo fue bueno. Dios confirmó con este evento el liderazgo de Josué para conquistar la tierra. Él lo había prometido. Desde el versículo 7, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estuve contigo. Las aguas del río fueron divididas. El pueblo pasó en seco. Versículo 17. Todo Israel pasó en seco.
Eso no lo hace, ¿cómo queda? Eso no lo hace cualquier ser humano. Hemos visto cuando vienen avalanchas, cuando se desborda un río, ¿cómo queda la tierra? Lodo, piedras, árboles, de todo, mucho barro. La palabra de Dios dice que ellos pasaron en seco, todo Israel, capítulo 3, versículo 17 al final, todo Israel pasó en seco. Los sacerdotes estuvieron con el arca del pacto en medio del Jordán quietos, mientras pasaba toda la nación. Estuvieron allí esos sacerdotes fieles. Los hombres de Dios permanecen fieles en medio de las dificultades y las situaciones adversas. Hombres y mujeres de Dios no salen corriendo ante la adversidad. Permanecieron fieles y firmes, esperando en la gracia de Dios. Dios confirmó el liderazgo de Josué. Dios utilizó los eventos milagrosos para confirmar el llamado de este hombre que había escogido para guiar al pueblo. Lo mismo pasó con Moisés en el Mar Rojo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, fue la consagración de Moisés y de ahí en adelante fue consagrado para la tarea que le quedaba de 40 años. Josué fue engrandecido delante de los ojos de la nación y mostró la manera en que Dios escoge a las personas, las prepara, las comisiona para su obra. Dios utiliza las situaciones imposibles para el ser humano para mostrar que Él es el dueño de la obra, que Él puede utilizar una mula, como en el caso de Balac y Balaam, ¿no? Si utiliza una mula, hay esperanza contigo y conmigo en medio de las situaciones. Dios te puede utilizar para su obra, para su gloria. Es para que reconozcamos quién es Dios, quién es Él. No hay nada de gloria para nosotros, no puede haber nada de gloria para ti. No debes esperar reconocimiento, no debes enfocarte en tu vida. Debes saber que Dios te está preparando y nos prepara y nos comisiona para que su nombre sea conocido por otros. Gasta tu vida hablando del Señor, viviendo, exaltando al Señor. Y es en medio de las dificultades, no se trata de nosotros, se trata de Él. Dios ha mantenido, pensaba en una ilustración y decía, bueno, Señor, ¿cómo has mantenido la obra de Nueva Vida 40 años? Ninguno de nosotros ha estado los 40 años en el liderazgo, ¿no? Dios ha pasado hermanos y hermanas durante cada generación y vemos la gracia de Dios. Dios ha levantado a pastores, a maestras, a maestros, a líderes de jóvenes, a líderes de adolescentes, a misioneros, a misioneras. Dios ha sustentado su obra y sigue haciéndolo. ¿Por qué? Porque Él sigue extendiendo su evangelio a través de la Iglesia Bautista Nueva Vida. Sé tú parte de eso también. Dios ejecuta su plan y su obra como Él quiere. Dios está preparando más hombres, más mujeres, más siervos que estén dispuestos a consagrarse. Pero tenemos que santificarnos, apartar ese tiempo de relación con el Señor. Aparta el tiempo de escuchar la palabra. Gasta tiempo en oración. Número 2, mira la obra de Dios en medio de tu vida. Número 3, tenemos que estar viendo que Dios va a llevar a cabo la obra según su plan. Dios lleva a cabo su plan como Él quiere. A veces lo utiliza de manera milagrosa. A veces utiliza maravillas, cosas que nosotros no podemos hacer. Dios los hace, lo hace posible. El Dios de lo imposible hace las cosas sencillas para Él. Pero Él capacita, Él entrena, Él equipa. Él equipó a Josué. Tal vez eres el Josué de tu familia. Tal vez estás llevando a alguien a través de este desierto, a través de esta conquista, para que podamos llegar juntos a la tierra prometida. No es tu tarea. Tu tarea es ser fieles, escucha la palabra de Dios, medita en ella, sirve el tiempo que tengas. Si es un día, si es un año, si son 2 años, si son 10 años, si son 30 o 40 años, amén. Que reconozcamos a Dios en cada situación. Estar quietos y tranquilos contemplando el problema.
Número 2, reconociendo a Dios en medio de nosotros. Y número 3, ve la obra de Dios, ve que Dios está llevando a cabo su plan. Que no te tumben las situaciones difíciles, que honres al Señor en medio de la situación con tu vida. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, porque eres un Dios santo, porque eres poderoso, porque eres único. Señor, que tu nombre sea exaltado en cada hermano, en cada hermana, en cada familia aquí reunida. Que tu palabra, Señor, siempre nos dé la esperanza y la confianza. Que tú, Señor, estás en medio de nosotros, que tú obras de manera maravillosa, que no hay nada imposible para ti, pero quieres que tengamos y mantengamos nuestra relación contigo, que hagamos las cosas que debemos hacer, que te sirvamos con el corazón, con nuestra mente, con nuestra alma. Sé que tú vienes pronto, Señor, y estaremos para siempre en este lugar celestial. Pero mientras estemos acá en este mundo, sé que van a haber obstáculos y situaciones difíciles. Y cada familia, Señor, sé que pasa por situaciones difíciles. Ayúdanos a afrontarlo de manera bíblica, viendo al Dios de lo imposible. Porque eres un Dios, el Señor, el Adonai de toda la tierra. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos en esta semana a estar firmes, con gozo sirviendo en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Y bueno, vamos a cantar.